Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con nuestro repaso rumbo a las mediciones de la tercera unidad. Hoy nos toca ver el tema de fracción de un conjunto. Este tema lo vimos hace unas semanas y cuando vimos este tema les mencionaba que una fracción no solo sirve para representar las porciones de una unidad o las porciones que se toman de una unidad, sino que una fracción también nos sirve para representar las partes o los elementos que se toman de un conjunto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a identificar a qué cantidad de elementos representa una fracción sobre un conjunto. Entonces, al ser la fracción un número que puede representar una parte o varias partes de un conjunto, nosotros tenemos que encontrar cuántos elementos están representados en la fracción que nos están dando. Para eso necesitamos seguir un procedimiento muy sencillo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Vean, tenemos 3 cuartos, la fracción 3 cuartos de 20, vamos a poner 24, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esta fracción nos está representando una parte de un conjunto. Y el conjunto, ¿cuántos elementos tiene en este caso? 24. Entonces nos pide que nosotros encontremos qué número equivale a 3 cuartos de 24. O qué números son 3 cuartos de 24. ¿Sí? Si yo les digo, voy a regalar 3 cuartos de 24 chocolates que tengo a los niños de la clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a sacar yo esos 3 cuartos? Entonces, ¿cómo voy a sacar yo esos 3 cuartos que equivalen a los chocolates que voy a regalar sobre los 24 que tengo en total? Yo voy a regalar 3 cuartos de 24 chocolates. Entonces, ¿cómo voy a encontrar qué cantidad de chocolates tengo que regalar? Porque yo solo dije que voy a regalar 3 cuartos de 24 chocolates, pero no he dicho cuántos son en total. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar la fracción de un número? Pues muy sencillo, niños. Siempre que vayamos a encontrar la fracción de un número, lo que tenemos que hacer es multiplicar el número o el total de elementos que tiene el conjunto. En este caso, el total de elementos que tiene este conjunto son 24 y lo vamos a multiplicar por el numerador y luego lo vamos a dividir por el denominador. ¿Sí? Siempre recuérdense del procedimiento porque siempre es el mismo. ¿Sí? Cuando querramos encontrar la fracción de un conjunto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el total de elementos, que es este número que tenemos aquí, por el numerador, ¿sí? Entonces en este caso sería 24 por 3. Una vez que hayamos multiplicado el total de elementos por el numerador, se divide ese resultado dentro de el denominador de la fracción. Entonces vamos a resolver este problema. Dice 3 cuartos de 24. Entonces, para resolverlo, como les menciono, se multiplica el total de elementos por el numerador, que sería 24 por 3. Entonces lo realizamos aquí abajo. 24 por 3, eso va a ser 3 por 4, 12. Y 3 por 2, 6 más una que llevábamos, 7. Me da 72. Entonces 24 por 3, 72. Ahora este resultado que me quedó lo vamos a dividir dentro de 4, que es el denominador. ¿Sí? Entonces sería 72 dividido 4. ¿Cuántas veces cabe 4 dentro de 7? Me cabe una vez. 1 por 4, 4. Resto y me quedan 3. Ahora bajo este 2 de aquí y pregunto, ¿cuántas veces me cabe 4 en 32? 8. ¿Por qué 8? Porque 8 por 4, 32. Entonces, la división siempre me tiene que quedar exacta en este caso, ¿sí? Exacta, o sea, que tiene que quedar 0 en el residuo, ¿verdad? Aquí nos quedó 0 en el residuo. Entonces, niños, ya nos quedó la respuesta que es 18. Quiere decir que 3 cuartas partes de 24 es igual a 18. O sea que yo voy a regalar 18 chocolates de los 24 que tenía. Yo voy a regalar 18. Es decir, 3 cuartas partes del total de mis chocolates. Yo voy a regalar, ¿sí? Que son 18 chocolates en total los que voy a regalar. Entonces vamos con otro ejemplo.
El segundo ejemplo dice que encontremos 2 quintos de 30. Tenemos que encontrar la fracción del número 30, ¿sí? En el primero nos daba 3 cuartos de 24, entonces encontrábamos 3 cuartos del número 24. Ahora vamos a encontrar 2 quintos del número 30. ¿A cuánto equivalen 2 quintas partes de 30? Entonces, como les mencioné anteriormente, para resolver este tipo de operaciones de fracciones de un conjunto, lo que tenemos que hacer es multiplicar el total de elementos, que en este caso es 30, lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción. Y luego vamos a dividir ese resultado dentro del denominador de la fracción. Entonces, para encontrar a cuánto equivale 2 quintos de 30, vamos a multiplicar primero 30 por 2. 30 por 2. 2 por 0, 0 y 2 por 3, 6. Me da 60. Ahora que ya multipliqué 30 por 2, ese resultado lo tengo que dividir dentro del denominador, que es 5. Entonces vamos a dividir 60 dentro de 5. 60 dividido 5. 5 me cabe una vez en 6. 1 por 5 me da 5. Entonces 6 menos 5 me da 1. Ahora bajo el 0. ¿Cuántas veces me cabe 5 dentro de 10? Me cabe 2 veces. Coloco el 2 porque 2 por 5 me da 10. Aquí resto y me queda 0. Recuerden que siempre les tiene que quedar 0 en el residuo. Es decir, niños, que 2 quintos de 30 equivale ¿a cuánto? A 12, ¿sí? A 12. Entonces, de 30 elementos, la fracción 2 quintos representa 12 elementos de los 30 que hay en total. Y entonces aquí encontramos la fracción 2 quintos del número 30. Vamos con otro ejemplo más. Ahora dice 9 décimos de 40. Entonces tenemos que encontrar a cuánto equivale 9 décimos de el número 40. Como siempre, niños, como siempre ya les mencioné en los dos ejemplos anteriores, cuando tengamos que encontrar la fracción de un número, se multiplica el total de los elementos, que en este caso es este número grande, que es 40, por el numerador de la fracción que tengamos, y luego ese resultado se va a dividir dentro del denominador. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar 40 por 9 y a ese resultado lo vamos a dividir dentro de 10. Hagamos primero la multiplicación. 40 por 9. 9 por 0 me da 0 y 9 por 4 me da 36. ¿Sí? Ya que multiplicamos el total de elementos por el numerador, ahora dividimos ese resultado dentro del denominador, es decir, que vamos a dividir 360 dentro de 10. 360 dividido 10. 10 me cabe 3 veces en 36. ¿Sí? 3 por 10 me da 30. Resto y me quedan 6. Ahora bajo este 0 y se vuelve 60 el número que tengo. Entonces, ¿cuántas veces me cabe 10 dentro de 60? Me cabe 6 veces porque 6 por 10 me da 60. ¿Sí? Resto y recuerden que la división siempre me tiene que quedar 0 en el residuo y en mi cociente mi respuesta. Entonces, 9 décimos de 40, ¿a cuánto va a equivaler? A 36. Es decir, que de los 40 elementos, 9 décimos equivale a 36 elementos que hay en total en ese conjunto. Entonces, si se dan cuenta, niños, encontrar la fracción de un conjunto es de lo más fácil del mundo, ¿sí? Lo único que hay que hacer es multiplicar el total de elementos, que es este número grandote que van a tener ustedes siempre aquí, por el numerador de la fracción que les están dando. Y luego ese resultado que les quede se divide dentro del denominador de la fracción, ¿sí? En este caso 40 por 9, que lo tenemos aquí, que me dio 360, y este resultado lo divido dentro del denominador que era 10. Y así ya me queda que 9 décimos equivale a 36, ¿sí? 9 décimos equivale a 36 elementos de los 40 que habían en total. Y así encontramos siempre una fracción de un conjunto. Siempre es el mismo procedimiento para encontrar la fracción de un conjunto.